Hola, estoy aquí para hablaros de lo que se conoce hoy día como el jiu-jitsu ecológico. Y para empezar, como realmente a mí no me gustan mucho las etiquetas, nombrar cosas como algo que parece que viene de una nueva moda, una tendencia. Yo cuando hablo de este sistema de entrenamiento, lo encuadro en ese sentido, en que es un sistema de entrenamiento, una forma de entrenar. Eh, lo nombraría como entrenamiento desde la perspectiva ecológica, entrenamiento de Jiu-Jitsu desde una perspectiva ecológica. ¿Qué quiere decir ecológica? No tiene que ver con la naturaleza, a lo mejor hay gente que hace esa asociación por los ecologistas, ¿no? Es un método de entrenamiento que se desarrolla a través de la relación que hacemos con el entorno. Quiere decir que aprendemos a través del entorno, de los estímulos que el propio entorno nos ofrece. Entonces, en el caso del Jiu-Jitsu, en concreto, se trata de diferenciar entre el entrenamiento clásico, en el que en la gran mayoría de las personas hemos aprendido, que es aprender técnicas, diferentes tipos de técnicas, estén como estén conectadas, estén bien conectadas, estén mal conectadas, estén ordenadas o no, estén basadas en variantes a respuestas o defensas del adversario, o simplemente una técnica aleatoria detrás de otra. Que hay ahí, evidentemente, dentro de esa diferencia y de esos órdenes o desórdenes, hay una efectividad del entrenamiento. Pero eso está basado en eso, en aprender técnicas, y las técnicas pues desgranadas paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3. Eso hace un movimiento concreto que responde realmente a la resolución de una situación concreta. Pues el entrenamiento ecológico está más enfocado a que las personas encuentren esas técnicas, esas soluciones a las situaciones concretas por ellos mismos, a través de un entorno que condiciona de alguna forma la reacción del practicante. Entonces, el entrenador básicamente lo que hace es crear escenarios. Pongamos un ejemplo de que yo voy a hacer un pase de guardia y dentro de los pases de guardia hay muchísimos tipos de pases de guardia. Pues para desarrollar una habilidad concreta que puede influir en el tipo de pase de guardia concreto que yo quiero resolver, lo que hacemos es que al practicante se le pone unas condiciones de actuación. Por ejemplo, se le dice, vamos a hacer un tipo de pase de guardia en distancia larga, por lo tanto vamos a empezar con el oponente, empieza con la espalda en el suelo, el que está arriba, que sería el atacante, el que tiene que pasar, está a una distancia separada sin ningún tipo de contacto, y el primer objetivo del oponente, que además de pasar la guardia, evidentemente, que es el ejercicio que tiene que prevalecer, es que no entre en una distancia corta, que no acepte los agarres del oponente e intente llegar al lateral, que es lo que sería el pase de guardia. Empezaríamos con ese tipo de condicionamiento, y cuando ese condicionamiento se dé, cuando el atacante y el defensor estén luchando, pues ahí se van a dar una serie de condiciones, y a través de la repetición del contexto, el atacante irá encontrando una serie de problemas que podrá analizar y resolver. Y esa resolución pues le va a llevar a un aprendizaje mucho más activo y probablemente más efectivo. La diferencia entre los sistemas puede estar relacionada a que cuando aprendemos una técnica estamos aprendiendo la solución del problema. Sería como cuando jugamos a un videojuego y cogemos el libro de trucos. Cuando cogemos el libro de trucos, evidentemente, pues solucionamos el problema mucho más fácil porque nos están dando una serie de instrucciones. Pero realmente estamos evitando la resolución, que es lo que nos hace más efectivos a la hora de jugar a ese juego en concreto. Es como si estuviésemos evitando el aprender a jugar. Estamos aprendiendo a resolver. No quiere decir que no se aprenda, claro que se aprende. Y que ese aprendizaje no sea efectivo, si aprendiendo a través de los trucos. Sí que es efectivo, pero probablemente sea menos efectivo en cuanto al desarrollo del jugador, en este caso al desarrollo del luchador. No se trata de que una persona que haga un método, el método por ejemplo ecológico, sea más efectivo que el que hace el método clásico o el que realmente se aprende esos trucos. No tiene nada que ver porque hay muchos condicionantes de por medio, que pueden ser el talento, como las diferentes capacidades que tenga cada uno, la velocidad, la fuerza,
los propios reflejos. Esos son condicionantes de la lucha que no tienen nada que ver con la técnica, por así decirlo, o que sí que tienen que ver porque nos ayudarán a desarrollar mejor o peor la técnica. Quiere decir, más bien, que una persona que haga un tipo de método de aprendizaje basado en el autoaprendizaje, como es el caso del método ecológico, probablemente aprenda de manera más efectiva que una persona que aprende de una forma clásica imitando los movimientos del profesor o de la persona que está dando la clase. ¿Y esto por qué? Porque realmente la mente del ser humano se desarrolla a través de la resolución de problemas, así como la especie ha evolucionado a través de los tiempos, resolviendo los diferentes problemas con los que nos hemos encontrado. Y es lo que nos hace crecer como seres humanos y lo que nos llega a desarrollarnos como personas. Entonces, si quitamos esa capacidad de resolver los problemas, que es lo que realmente nos diferencia y nos hace diferentes como especie en la Tierra, pues nos queda la imitación, ¿vale? Y entonces aprender por imitación es una parte es un aprendizaje, pero no es el aprendizaje más efectivo. Cuando somos capaces de resolver las cosas, pues es como si realmente estuviésemos creando nuestro propio mapa. De la otra forma es coger un mapa copiado y relajarnos en el sentido de la resolución, quitar esa parte del proceso y confiar directamente en las instrucciones que te están dando. Esas instrucciones las entenderás mejor o peor, pero las seguirás y no habrás activado el proceso de aprendizaje. El año pasado estuve utilizando bastante el símil del GPS. Es como cuando vamos queremos ir a un sitio concreto y utilizamos el GPS del coche. Si utilizas el GPS del coche, probablemente puedes ir 100 veces a ese sitio que no te habrás aprendido nunca el camino, porque descargas toda la responsabilidad en un aparato que te va diciendo hacia dónde tienes que ir. Entonces no has aprendido el camino para llegar allí, simplemente has seguido las instrucciones, te ha valido. Al final es lo mismo, es llegar al final, llegar al objetivo. Pero en cuanto a desarrollarte como una serie de habilidades, que sería esa capacidad de resolver problemas, el desarrollo de la orientación y demás, pues no lo habríamos hecho, no habríamos cumplido eso, seríamos realmente menos efectivos en ese sentido. Sin embargo, si tú te dan la dirección y no tienes GPS, pues tú mismo te encargas de ver un mapa, de situarte más o menos en el mapa, de saber la dirección que tienes que seguir, de intentar intuir más o menos las direcciones que tienes que tomar y de hacer aproximaciones de si estás más o menos cerca o de cuánto te falta o por dónde puedes estar. Al final, cuando llegas a ese sitio, ese camino que has seguido está mucho más presente en tu mente porque tu mente está dentro de un proceso activo de resolución. Entonces, esa memoria que hemos utilizado en ese momento, pues evidentemente es más efectiva. Evidentemente y científicamente está demostrado que es mucho más efectivo recuperar los recuerdos desde una mente activa que una mente que simplemente ha estado intentando memorizar algo de forma fotográfica. Cuando nos acostumbramos a trabajar a través del método clásico en el que el profesor va dando las soluciones, va explicando las técnicas, lo hacemos de esa forma en el que va todo dentro de un paso a paso y que a lo mejor una técnica con muchos detalles se vuelve una técnica en la que se tiene que cumplir 20 pasos diferentes, porque ya no es solo el paso que das con las piernas o el agarre que haces con el brazo, sino el ajuste que haces con el resto del cuerpo. Y vas explicando la técnica de una forma parecida a esta, ¿no? Bajo la posición, flexiono las piernas, mis codos están en contacto con la rodilla, me aproximo a mi oponente, controlo su cadera, mi hombro está cerca del pecho del otro, cruzo la rodilla derecha, mi tibia está cerrando y está bloqueando la pierna desde abajo. Cuando seguimos el proceso para realmente explicar que voy a pasar la guardia deslizando, he dado como 20 instrucciones diferentes. Dependiendo del nivel que tenga cada uno, esas instrucciones serán más o menos evidentes y también serán más o menos condicionantes. El caso es que cuando la persona está luchando, empieza a pensar en el paso a paso y eso nos produce
un efecto negativo en el análisis, que es precisamente la parálisis por análisis, porque empezamos a intentar recordar todos esos pasos. Empezamos a pensar paso 1, paso 2, paso 3, ¿cuál era el paso 4? ¿Dónde estaba agarrando el profesor? ¿Dónde tenía la mano? Y empezamos también a intentar recordar las técnicas como un conjunto completo de movimientos, no como una secuencia lógica que se da como una solución dentro de una situación concreta de la lucha. El trabajo ecológico nos ayudaría a trabajar mucho más enfocado en lo que serían las herramientas que componen las técnicas. Y nosotros, a través de ese proceso experimentativo de autodescubrimiento, seríamos capaces de componer las técnicas incluso no en el patrón exacto de lo que es la técnica perfecta, pero sí desde el entendimiento de cada una de las partes en las que se desarrolla esa técnica. Por ejemplo, yo voy a utilizar, en vez de hacer una técnica concreta a la hora de pasar la guardia, voy a utilizar un tipo de bloqueo. Ese bloqueo, que puede ser un agarre o una parada de la rodilla, de las piernas, o apartar las piernas, me va a llevar a un tipo de pase en concreto, pero no lo tengo por qué llamarlo de una forma concreta, pase de guardia toreada o pase de guardia X, no sé, lo que sea. No está dentro de un proceso cerrado, sino que la persona con ese condicionamiento de bloquear la rodilla o de agarrar la pierna de forma frontal, de forma cruzada, ya tiene una vía a través de la que trabajar, y que con la propia lógica aplicada a la situación concreta será capaz de ir resolviendo las diferentes situaciones que se vaya a encontrar, que será la defensa de los brazos, la colocación del cuerpo, evitar la distancia con respecto a la cadera, toda esa serie de cosas, que es lo que termina realmente de definir una técnica concreta. Dicho esto, no quiere decir que un método sea mejor que el otro. Yo personalmente entiendo que la fusión de los dos métodos es la mejor de las soluciones. Utilizar una aproximación hacia lo ecológico, en la que el practicante resuelva muchas cosas por sí mismo, y una parte técnica en la que el profesor, una vez que esa persona tiene un concepto del problema real que se está dando y tiene una propuesta de solución real, que es el intento que ha hecho por resolver la situación, pues el profesor venga con una solución o con un ajuste o con una propuesta realmente de cómo se puede resolver eso más efectivo. Entonces, eso yo lo traduzco realmente, y es como también estoy trabajando en esta temporada, que es un día, por ejemplo, con esa paridad de un día trabajo ese aspecto ecológico, esa forma de entrenar de forma basada en objetivos más que en técnicas concretas, y el otro día lo hago direccionado a un entrenamiento mucho más técnico, mucho más de soluciones a situaciones más concretas. Si estás interesado en que te hable más sobre este método y te explique algunos ejemplos, o simplemente si te interesa el contenido en cuanto a metodología del entrenamiento, comenta, escríbemelo aquí abajo e intentaré hacer mucho más contenido en este sentido.